Voy a comenzar con el caso clínico. Esta es una mujer de 48 años, de acá de Córdoba, con una insuficiencia renal crónica secundaria a una glomerulopatía por IgA. Estuvo 2 años en hemodiálisis, tuvo 3 embarazos con 2 hijos, una transfusión, no tuvo trasplantes. Al momento del trasplante tenía un PRA de 0%, un mismatch de 4 y compartía un A y un B. Esta paciente entra en operativo y recibe un riñón de donante masculino de 43 años fallecido por un accidente cerebrovascular con antecedentes de hipertensión de 8 años de evolución. Estaba estable hemodinámicamente, tenía una creatinina al ingreso de 0,9 miligramos por ciento y una preablación de 1,2 miligramos por ciento sin proteinuria y con una isquemia fría de 28 horas. La paciente fue inducida con timoglobulina a 6 miligramos kilo y recibe como inmunosupresores tacrolimus XL, micofenolato y esteroides. La ecografía Doppler en el postoperatorio inmediato mostró buena perfusión y el índice de resistencia fue de 0,9%, interpretado como necrosis tubular aguda al momento de la evaluación. Presentó DGF, necesitó diálisis la primera semana y recuperó diuresis con posterior descenso progresivo de los productos nitrogenados. 15 días después, la creatinina era de 2,7 miligramos por ciento con un nivel de tacrolimus de 7 nanogramos por mililitro. El segundo mes, nosotros hacemos en nuestro centro biopsias de seguimiento. En el mes 2, la biopsia de seguimiento mostró una ligera necrosis tubular aguda y una mínima atrofia tubular y fibrosis intersticial. La creatinina se mantenía en 1,1 miligramos por ciento y el nivel de tacrolimus de 6,8 nanogramos por mililitro. Al mes 6 se realiza la segunda biopsia, presentando una creatinina de 1,2 miligramos por ciento con un rechazo borderline y la paciente venía en descenso de esteroides. Se decide subir a 1 miligramo kilo y descenso progresivo posterior. La inmunofluorescencia para C4D fue negativa y los anticuerpos donantes específicos también. A los 2 meses de esta biopsia, es decir, al 8º mes de trasplante, presenta hipertensión arterial la paciente, la creatinina se eleva a 1,6 miligramos por ciento y aparece proteinuria en rango de 400 miligramos en 24 horas. La ecografía descarta obstrucción de la vía urinaria, los niveles de tacrolimus estaban estables y se decide una nueva biopsia y pedir panel completo y anticuerpos donantes específicos. Virus BK y CMV fueron negativos, no hubo consumo de fármacos del tipo de los AINES ni alteración hemodinámica. Vemos la biopsia, esta es la primera parte de la biopsia que muestra una arteria de mediano calibre donde hay edema endotelial y una presencia de mononucleares linfócitos. También hay necrosis tubular aguda y en el Mason vemos edema intersticial, capilares peritubulares con edema y mononucleares. La interpretación y la conducta fue la de un rechazo mixto con C4D y DSA negativo y debido a la hipertensión arterial y a la sospecha diagnóstica se inicia losartán 50 miligramos. Se realiza pulsos de esteroides, plasmaféresis e inmunoglobulina endovenosa y la creatinina se estabiliza. Una breve reseña histórica. Entonces, hasta los años 90, el rechazo en trasplante renal tenía una presentación clínica que era bien característica, con dolor del injerto, fiebre, disconfort y hematuria, elevación de productos nitrogenados, y en algunas ocasiones se podía observar la ruptura del graft y la descompensación hemodinámica. Con el advenimiento de drogas de inducción y los inhibidores de la calcineurina primero y otros inmunosupresores posteriores, hubo numerosos cambios, no solo en la clínica, sino en los aspectos evolutivos del trasplante. Hoy el rechazo agudo se presenta en general con incremento de la creatinina y o diagnóstico en biopsias de seguimiento. Hubo un incremento del rechazo humoral a partir del año 2000 debido al mayor reconocimiento del mismo y a la sensibilidad diagnóstica empleada. Este es el primer estudio publicado en New England Journal en abril del año 69 por Paul Terasaki, un maestro de la inmunología en el mundo,
quien muestra que los pacientes que tenían cross-match positivo tenían rechazos acelerados en relación a los que tenían cross-match negativo. Y a partir de acá se desarrolla la inmunología del trasplante y llegamos a la época actual, donde el manejo es absolutamente diferente a lo que era en aquella época de los años 60, indudablemente. Con el advenimiento de los inmunosupresores, el rechazo agudo al año logró disminuir, pero todavía no alcanza para darle una sobrevida adecuada que necesitamos para los injertos, y si bien en el primer año no se pierden tantos injertos, posteriormente, y ya vamos a ver por qué razones, vamos perdiendo injertos a lo largo del desarrollo del trasplante. Hay una definición clásica de rechazo mediado por anticuerpos, que es a lo que me voy a referir específicamente, dada por capilaritis, necrosis fibrinoide y necrosis tubular aguda en la microscopía óptica. En la inmunofluorescencia, la presencia de C4D en los capilares peritubulares, y en el estudio inmunológico, la presencia de anticuerpos donantes específicos. Este rechazo mediado por anticuerpos representa aproximadamente el 10% de los rechazos agudos, y el diagnóstico se hace en general por deterioro de la función renal o por hallazgos en la biopsia. Puede presentarse de diferentes maneras. El rechazo post-trasplante inmediato, hiperagudo y agudo retardado ya casi no se ve, es muy raro. En el post-trasplante alejado, como rechazo agudo o rechazo crónico, y puede presentarse de forma mixta asociado a rechazo celular. Lo importante es cuánto impacta este rechazo humoral en la sobrevida del injerto, y fíjense que en este estudio de Transplantation del año 2010 vemos que el hazard ratio para rechazo agudo es de 4.02, es decir, perdemos muchos riñones a lo largo de los meses post-trasplante si se presenta un rechazo humoral. Entonces, ¿qué aumenta el riesgo de rechazo en los pacientes? Bueno, en primer lugar, tener anticuerpos preformados, ya sea por embarazos, por transfusiones o por trasplante, recordando que en un artículo muy reciente se ha visto que lo que más sensibiliza a los pacientes son los trasplantes previos, posteriormente los embarazos y por último las transfusiones. Recibir un trasplante de donante cadavérico y añoso aumenta el riesgo. La isquemia fría, sin ninguna duda, y quizás muy asociado a lo que es DGF, el HLA mismatch, el ABO incompatible, la edad del receptor, el no cumplimiento de los pacientes y la inadecuada inmunosupresión. Es decir, el no cumplir y el no tomar adecuadamente los inmunosupresores forma parte de un grupo grande que lleva a rechazo humoral en la población trasplantada. Estos son los criterios de Banff 2019 para rechazo mediado por anticuerpos, donde aparecen los tres ejes principales, es decir, la evidencia histológica que mostramos como clásica, la evidencia de la interacción de los anticuerpos con el endotelio vascular y los anticuerpos donantes específicos. Y después aparecen los daños crónicos en el tiempo. Si uno transportara desde el momento del trasplante hasta la pérdida de cualquier injerto qué va ocurriendo con los pacientes nuestros en la vida cotidiana, vemos que lo primero que ocurre es una inflamación temprana. Muchas veces hacemos una patología que es normal, pero en ocasiones ya los anticuerpos donantes específicos han aparecido. Posteriormente, hay una injuria subclínica caracterizada por capilaritis peritubular y C4D, que pueden ser positivos o negativos, con glomerulitis, y comienza a aparecer la lesión crónica de la glomerulopatía del trasplante y el hígado. Y por último, se produce el incremento de la creatinina y la aparición de la proteinuria y la pérdida del injerto posterior. Quiere decir que si nosotros lo seguimos al paciente por elevación de la creatinina, estamos llegando muy tarde y tenemos que buscar formas de detección más temprana para este tipo de pacientes, sobre todo los pacientes que tienen riesgo inmunológico. Algo había mencionado o había preguntado Domingo en la reunión anterior sobre los cambios ultraestructurales precoces en el rechazo humoral y celular. Fíjense, refiriéndome específicamente al rechazo humoral, el edema endotelial, la electrolucidez subendotelial y la duplicación y multilaminación de la membrana es una tríada que está presente en más del 70% de los pacientes con un rechazo mediado por anticuerpos.
Nosotros tuvimos la oportunidad en nuestro centro de Sanatorio Allende de hacer un estudio con microscopía electrónica que se denominó la contribución de la misma al diagnóstico de la glomerulopatía del trasplante en etapas tempranas, y encontramos en las biopsias realizadas principalmente en un tiempo promedio post-trasplante de 13 meses, que incluía biopsias de seguimiento a los 2 meses, a los 6 meses y al año, que el 66,6% de los pacientes biopsiados no tenían cambios en la microscopía electrónica, pero que había un 18,8% de pacientes con cambios tempranos y teníamos un 4,2% que ya tenían cambios evidentes de glomerulopatía incipiente del trasplante, producto de daño crónico del paciente, que se manifestaba inicialmente por el citoplasma que se mete entre la membrana basal y el endotelio, y algunos daños como la electrolucidez de la membrana y la multilaminación. Este estudio de este año de Clinical Transplantation habla sobre la incidencia, los factores de riesgo y los resultados a largo plazo asociados al rechazo mediado por anticuerpos. Es el estudio de CAF. Este es un estudio realizado en 3.131 pacientes de 7 programas, que fueron 5 americanos y 2 canadienses, de los cuales participó David Rush. No sé si está en la reunión, pero si está, después le pediremos su opinión. Encontraron 194 rechazos mediados por anticuerpos, que representó el 6,2% de los pacientes biopsiados. El mayor riesgo se presentó en pacientes jóvenes, en aquellos que tenían mismatch de R, tenían panel reactivo y presentaron disfunción del injerto. En el grupo de rechazo mediado por anticuerpos hubo 10 veces más pérdidas del injerto y malos resultados en el largo plazo. Y enfatizan ellos en este estudio las pautas de prevención como la mejor medida para evitar la glomerulopatía del trasplante y la pérdida del injerto en forma crónica. El timing para la primera biopsia de rechazo fue evaluando en años la función del GRAF de 4,85 años con un desvío estándar de 1,86. Años de diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos 0,97, o sea, menos de un año. Años de rechazo refractario 1,09, y definieron como refractario a aquellos pacientes que después de 42 días no habían tenido respuesta o que habían presentado un nuevo incremento de productos nitrogenados o una nueva biopsia con cambios antes de los 100 días. Esto lo tomaron en forma arbitraria, pero fue un consenso entre los centros que participaron. Y años de no refractariedad 0,93. Es decir, que mientras más tarde se presentaba el rechazo humoral, más refractario era el mismo. Y lo que vieron es que la sobrevida libre de rechazo mediado por anticuerpos va disminuyendo a medida que pasan los tiempos de trasplante. Es decir, el reconocimiento del estado inmunológico del paciente trasplantado se va produciendo en el tiempo y va agrediendo a nuestro hijo. En relación al tratamiento que vieron en este estudio, estos 7 centros, fíjense la disparidad. Plasmaféresis e inmunoglobulina endovenosa hicieron el 57,7%, el uso de anticuerpos y esteroides 37,6%, y rituximab 15,5%. Y después hubo una gran variedad de combinaciones de tratamientos empleados en estos pacientes. La sobrevida del graft, según fuese refractario o no, el trasplante también fue importante, y fíjense que la sobrevida de los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos refractarios fue menor que en los no refractarios. ¿Y a dónde está uno de los grandes problemas que padecemos hoy en el seguimiento de los pacientes? En esto que se denomina el rechazo mediado por anticuerpos subclínicos. Entonces, este grupo de Filippone y Farber hicieron un estudio donde definieron un rechazo subclínico tipo 1 en aquellos pacientes que tenían anticuerpos donantes específicos preexistentes. Esto basado en estudios de Glor, Lupi y Orandi, entre otros, que muestran que este grupo hay que realizarle biopsias de protocolo tempranas y seguirlos, porque si no se trata el rechazo, el pronóstico es malo en el mediano o largo plazo.
Ceneb y colaboradores publicaron que solo la presencia de anticuerpos donantes específicos es un elemento de mal pronóstico para el injerto, tenga o no daño histológico en la biopsia. El rechazo subclínico tipo 2 con DSA de novo, Webb y colaboradores encontraron en las biopsias de pacientes con DSA de novo daño microvascular independiente de la alteración o no de la función renal. Pero sí observan que el rol de la inmunidad mediada por células T es importante, por lo que la biopsia debe ser realizada. Y Yamamoto y colaboradores encuentran que en ausencia de anticuerpos donantes específicos y biopsia sin daño, el seguimiento puede hacerse solo con anticuerpos donantes específicos y cuando aparecieran estos hay biopsiar al paciente y seguirlo con biopsia. Pero hay un rechazo mediado por anticuerpos con DSA negativo. Por lo tanto, esa tríada que nosotros pregonamos y tratamos siempre, los médicos somos muy de tratar de tener parámetros muy cerrados para hacer diagnósticos, se nos va un poquito por fuera de esto y aparecen estas publicaciones de Halloran en 2016, Sablik y colaboradores en 2018 y Paraculi en 2019, que muestran igual evolución en biopsias de rechazo mediado por anticuerpos, con DSA positivos y negativos, con similar daño histológico y evolución clínica. Y dos estudios recientes de Ceneb y colaboradores y Callemein encuentran mejores resultados en los pacientes que tenían histología similar, pero DSA negativo. Este otro estudio de Kidney International Clinical Investigation muestra cuál es la acción de los anticuerpos del receptor tipo 1 de angiotensina 2 y la acción de fenotipo en el rechazo mediado por anticuerpos. Este también es un estudio recientemente publicado y muestra en la curva de arriba que la probabilidad de sobrevida del injerto es menor cuando el paciente tiene anticuerpos AT1R positivos versus a los pacientes negativos, y que si estos anticuerpos en la curva de abajo son positivos por el AT1R y además tienen DSA positivos, les va peor también que al resto de la población. Cuando esto se lleva a medir niveles de expresión de transcriptasas asociadas al endotelio, lo que vemos es que además de la lesión en la microscopía y del C4D que tienen los pacientes, cuando se asocia el anticuerpo AT1R con los HLA DSA positivos, tiene significancia con una P de 0.001 estadística versus los pacientes que tienen anticuerpo negativo y DSA negativo. Por lo tanto, les va peor a este grupo de pacientes. Nosotros, en un humilde aporte que hicimos esta publicación este año en el Congreso Mundial de Nefrología, mostramos la relación entre la presencia de anticuerpos anti-HLA, función renal y cambios anatomopatológicos en trasplante renal en el Sanatorio Allende. Analizamos al año del trasplante el daño histológico mediante biopsia renal, función renal y complicaciones de pacientes trasplantados renales con anti-HLA y sin anti-HLA. Fueron todos pacientes mayores de 18 años y el estudio se hizo entre el año 2015 y 2017. Incluimos 124 pacientes con una edad promedio de 48 años, más o menos 14. Del total, 52 fueron trasplantes con donante vivo y 72 con donante cadavérico. El grupo A fueron pacientes con anticuerpos positivos, 44% de los cuales el 56% presentaba anticuerpos anti-HLA clase 1 y 44% anticuerpos anti-HLA clase 2. El grupo B era un grupo control con pacientes con anticuerpos negativos que representó el 56%. Y lo que fuimos a ver es que encontrábamos, bueno, esta es la distribución por HLA, entonces los pacientes que no tenían HLA representaron el 56%, los clase 1 25% y los clase 2 19%. ¿Y qué encontramos en la biopsia? Y no encontramos diferencias entre los que tenían anticuerpos versus los que no tenían anticuerpos, y lo que predominó fue la expansión mesangial en los pacientes, la glomerulopatía crónica del injerto y el IFTA grado 1 y el IFTA grado 2.
Cuando fuimos a un cálculo de odds ratio para complicaciones según presencia o no de anticuerpos anti-HLA, encontramos en el test exacto de Fisher que no había diferencias entre ambos grupos. Este estudio, también un estudio reciente publicado, habla sobre los cambios transcripcionales en trasplantados renales con histología de rechazo mediado por anticuerpos sin especificidad para HLA. Fue un estudio de corte multicéntrico entre 2011 y 2017 con 224 biopsias, microarray clínica e histología. 56 tenía histología de rechazo humoral, 26 de ellos con DSA positivo. Las biopsias con rechazo sobreexpresaron transcriptasas principalmente del tipo de interferón gamma activando NK y células endoteliales. Las biopsias con histología de rechazo y DSA positivo tuvieron peor evolución. Y esto es lo que vemos acá, en este cuadro, en el de la izquierda, el grupo A tiene peor evolución los pacientes que tenían DSA con rechazo mediado por anticuerpos. En el del medio, el rechazo mediado por anticuerpos con C4D también positivo les iba peor, y los pacientes que tenían rechazo celular más rechazo humoral también tenían peor pronóstico. Este artículo de American Journal Transplantation del grupo belga de Lovaina muestra la figura histológica en el rechazo mediado por anticuerpos sin HLA donante específico, cómo es la presentación clínica y las implicancias en los resultados. Y ellos comienzan analizando 1.137 trasplantados renales entre marzo del 2004 y febrero del 2013, y llegan a que tienen 208 pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, 22.2%, alto el porcentaje, y los dividen en los pacientes que tenían HLA-DSA positivos versus los negativos. Los DSA positivos representaron el 9.1%, eran 85 pacientes, y los DSA negativos con rechazo mediado por anticuerpos, 13.2 con 123 pacientes, y a esos grupos los dividieron los que tenían C4D positivos o los C4D negativos respectivamente. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes con DSA positivo les iba peor, que si eran DSA positivos con C4D positivos también les iba mal, y que si tenían infiltrado de rechazo agudo celular también les iba mal. Entonces, esta asociación de anticuerpo donante específico con inflamación y con C4D es el peor pronóstico para un paciente que tiene rechazo mediado por anticuerpos. ¿Qué otras causas hay de DSA negativos con rechazo humoral? Bueno, además de los anticuerpos AT1R, están los anticuerpos mica, bimentina, tubulina, miosina y de colágeno. También se discute cuál es el MIF cutoff que se utilizó. Entonces, hay diferentes estudios, y cuando uno va a ver los MIF cutoff son bastante variables. He encontrado estudios que cortan en 100, hay otros que cortan en 2500, entonces por supuesto que hay ambigüedad en los resultados. Algunos hablan de absorción por parte del injerto de DSA, y también hay mención en algunos artículos sobre lo que es la circulación de células B de memoria en lugar de anticuerpos donantes específicos. ¿Qué métodos diagnósticos podemos considerar para el rechazo mediado por anticuerpos, además de la biopsia renal y de lo que hemos estado hablando? El cell-free DNA, el microRNA, las quimioquinas, marcadores de injuria tubular, tomografía con emisión de positrón y la proteómica en plasmas, principalmente lo que es el amiloide like A y la apolipoproteína C3. En cuanto a las opciones terapéuticas en los diferentes estudios, lo que aparece siempre es tratar lo celular con metilprednisolona o anticuerpos policlonales si correspondiere, hacer el recambio plasmático de inmunoglobulina como clásico, y después poder optar al uso de rituximab, que es lo más utilizado en la literatura, y las opciones son el agregado de bortezomib, eculizumab o C1-INH. Hay estudios y hay trabajos sobre nuevos monoclonales
el CD34 y sobre otros monoclonales que se han utilizado incluso para el tratamiento de COVID como tocilizumab. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones y recomendaciones que he encontrado en la literatura como más importantes al día de hoy? En primer lugar, que el rechazo mediado por anticuerpos ocurre en más del 40% de los pacientes con DSA positivos en biopsias al primer año de trasplante. Que el rechazo mediado por anticuerpos puede ocurrir en ausencia de anticuerpos donantes específicos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Que los anticuerpos AT1, en caso de encontrar ausencia de DSA y en presencia de hipertensión severa, C4D negativo y daño vascular en la biopsia, deben ser escrineados siempre. ¿Cuáles son las áreas inciertas principales? Bueno, por supuesto, buscar otros anticuerpos, como hemos mostrado, el diagnóstico molecular y evaluar otros métodos para reemplazar biopsias, pero que son caros y hay que evaluar bien costo-efectividad de los mismos. Y por último, las recomendaciones. En los anticuerpos donantes específicos preformados, las biopsias de protocolo deben ser realizadas durante el primer año del trasplante. Si los anticuerpos donantes específicos se presentan de nuevo a partir de la positividad, se deben biopsiar estos pacientes. Y los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos con DSA negativos debieran tratarse igual, de la misma manera y con la misma agresividad que los que tengan donante positivo. Y por último, y cerrando, el aspecto más importante en el manejo del rechazo mediado por anticuerpos hoy es la prevención.